Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar? Esta mañana ya les he comentado que hay elementos contaminantes de los cuales en muchas ocasiones no tenemos la más mínima idea. Y tenemos que tener en cuenta que hemos mutado nuestro medio ambiente y que concretamente la luz artificial ha cambiado las características de muchos ritmos circadianos y concretamente del ritmo sueño-vigilia. De manera que además, por otro lado, eso que se habla tanto que es la actividad global, pues también ha disminuido el número de horas de sueño, porque los señores que están trabajando en España, pero tienen que estar en contacto con los que están o en Estados Unidos o en Asia, teniendo en cuenta las diferencias horarias, pues la verdad es que esa globalización determina necesariamente una disminución del tiempo de descanso. Esa alteración concreta, que es doble, por un lado disminución del número de horas de sueño y por otro lado de la contaminación lumínica, tienen una serie de efectos que les voy a comentar precisamente a lo largo de los próximos minutos. Porque tienen que saber que la existencia de los ritmos circadianos en nuestro organismo, que describiré un poquito más adelante, pero que son los que hacen que yo por la noche tenga una temperatura más baja que por el día, que por la noche tenga una presión arterial más disminuida, que tenga una serie de actividades más alteradas de noche o de día, eso hace que yo tenga una capacidad de defensa frente a un montón de elementos que están permanentemente sometiendo a riesgo a mi organismo, que en el momento que esa actividad cronobiológica se altera por, bueno, pues entre otras cosas, como he dicho, porque duermo yo menos o porque además tengo más luz, eso supone que estoy menos preparado para defenderme frente a un montón de cosas. Fíjense, aquí ven ustedes unas fotos preciosas del planeta Tierra, en este caso en América, y fíjense que la parte de América occidental es de día y en la oriental es de noche, pero a ver quién es capaz de decirme que en estas, necesito que me bajen, eso es, gracias, que en todas estas zonas de luz que corresponden a áreas muy densamente pobladas de la costa este de Estados Unidos, la cantidad de luz es muy distinta que la que hay durante el día en el resto del mundo. O vean ustedes costa este desde Estados Unidos, desde la estación espacial. Fíjense ustedes cuál es el nivel de luz que estamos manejando. Pero no es solo un problema de Estados Unidos. Fíjense esto que es América del Sur. Vean también todas las zonas pobladas de qué manera tenemos esa cantidad de luz contaminante. Y no digo nada ya si estamos considerando lo que puede llamarse uso de Internet, que es algo que ocurre a lo largo de las 24 horas del día, independientemente que sea de día o de noche. Por eso se define LAN, que es luz durante la noche, como uno de los elementos contaminantes de nuestra vida diaria. Tenemos que tener en cuenta que el ojo tiene varias funciones. Así como el oído está vinculado con el equilibrio, el ojo también realiza dos cosas. Uno, la visión normal y dos, las células ganglionares fotosensibles que median la visión neuroendocrina de la luz y además el espectro de acción de la luz para los efectos visuales y neuroendocrinos difiere. ¿Y de qué efectos neuroendocrinos estamos hablando? Los veremos después, pero fundamentalmente les adelanto que es la secreción de una hormona, que es la melatonina, que se produce en la glándula pineal en respuesta a la oscuridad, por lo que detectan precisamente las retinas de nuestros ojos. Pero fíjense, cuando les digo que hemos sufrido un proceso importante de disminución del número de horas de sueño, si nos vamos al año 55
en el National Sleep Foundation de Estados Unidos se consideraba que la cantidad de horas media que dormían las personas en Estados Unidos era de 8 horas y media. Si nos vamos al 2010 estamos 2 horas menos. 2 horas menos es una burrada, es una proporción enorme de horas que hemos dejado de utilizar, y teniendo en cuenta que el sueño es un proceso reparador, eso tiene consecuencias muy importantes a muchos niveles. Y no solo en respuestas de tipo cognitivo, por ejemplo, la reducida capacidad para concentrarse en una tarea continua, o dificultad para sostener la atención o la alerta, pero también hay problemas a nivel de la memoria. Hay disminución de la memoria de trabajo y reducción en la memoria semántica y episódica. Y hay también una alteración de las funciones ejecutivas, o sea, que tengo reducida la capacidad de realizar múltiples labores a la vez, eso que hacen también sobre todo las señoras, pero cuando duermen menos, tienen menos capacidad, se acuerdan de menos cosas y además no son capaces de hacer 5 cosas a la vez como suelen habitualmente. Bueno, pues hay un tema del que se habla muy poco. Están ustedes hartos de escuchar en toda clase de lugares, quiero decir, de medios de comunicación, el problema que supone el consumo de alcohol en cuanto a la seguridad vial. Y nadie habla del problema que supone el cansancio frente al mismo tema. Fíjense, estas son unas viñetas que me ha prestado el profesor Cardinali de Buenos Aires, donde ven a las 7 de la mañana el conductor de los autobuses que allí llaman colectivos está perfecto, a las 9 sigue estando bien, a la 1 ya está un poco distraído, a las 2 está bastante alterado y no vea ya a las 3 y no digamos a las 5 de la tarde. Fíjense que es una jornada bastante hermosa la que tienen allí. A partir de las 6 horas de trabajo hay menor capacidad de reacción, mayor nivel de estrés con el cortisol elevado y la actividad simpática elevada, y más grave en el turno matutino. Pero fíjense, estamos hartos, como he dicho, de ver que la concentración de alcohol determina una disminución del tiempo de reacción, pero eso es igual a llevar 18 horas despierto. Y a este nivel todavía no se ha legislado nada. Se legisla para los conductores de camiones o de autobuses, que no pueden hacer tramos de más de 2 horas, ¿vale? Pero no se suman, si descansan cada 2 horas pueden estar trabajando 24, no hay una limitación que yo sepa muy marcada a ese nivel. Hemos dicho antes que había secuelas de la falta de sueño de tipo cognitivo, pero también las hay, respuestas emocionales. Hay fluctuaciones del humor, irritabilidad, ansiedad, depresión. El estrés determina alteraciones del eje hipófiso-adrenal con hipersecreción de cortisol. Y la conducta, hay frustración, impulsividad, reducción del rendimiento, sobre todo, y bueno, podemos pasar ya a otros elementos un tanto más complejos. Y hay respuestas somáticas que incluyen desde alteraciones gastrointestinales, riesgo de diabetes tipo 2, reducción de los procesos inmunitarios, aparición de obesidad, alteraciones cardiovasculares y riesgo de demencia. Y me imagino que para muchos de ustedes esto es una absoluta novedad. O sea, el que yo esté correlacionando la deprivación de sueño con que aparezca riesgo de diabetes tipo 2 o obesidad o otra serie de cosas, bueno, pues todo esto son elementos perfectamente establecidos y controlados. Pero es que además, como no había aparecido todavía, tenemos un incremento de riesgo de cáncer, precisamente por la deprivación de sueño y luego veremos algunas de las razones. Fíjense, los ritmos biológicos que les decía
son los que gobiernan de todas maneras nuestra vida, es la recurrencia regular de un fenómeno dentro de un sistema biológico. Los ritmos están normalmente genéticamente determinados, tienen factores endógenos y exógenos y están normalmente sincronizados con el ambiente. Vamos a ver, si yo les hablo a ustedes de un ritmo circadiano, significa que es de cerca de 24 horas de duración, cerca de un día, vale. Pero de esos hay muchos, pero en realidad esos ritmos están sincronizados gracias a factores exógenos, porque si no, si yo les cojo a todos ustedes y los meto en una cueva a 40 metros de profundidad, les quito a todos el reloj y les dejo que tengan todos los adelantos que ustedes quieran en esa cueva, salvo algo que les comunique con el exterior. Quiero decir, ustedes tienen música, tienen lo que quieran allí, pero yo les dejo sin reloj y les digo, hagan ustedes su vida normal. Bueno, pues ustedes van a tener un ritmo de 25 a 26 horas diarias. No es de 24, es de 25 o 26 horas diarias. Y eso les pasa en algunas ocasiones a los ciegos totales, como veremos después. Lo cierto es que son dependientes de los ritmos de lo que se llama Zeitgeber, que en alemán es un dador de tiempo. Y los Zeitgebers más influyentes es precisamente el ritmo luz-oscuridad. Si yo estoy viviendo en la superficie de la Tierra, aunque no tenga reloj, voy a ajustarme al ritmo luz-oscuridad y tendré ritmos de 24 horas. Si me meto en la cueva y me desconecto totalmente del exterior, vuelvo a repetir, tendré ritmos de 26 horas. Se habla de ritmos ultradianos de menos de 24 horas y de infradianos de más de 24 horas. En este caso, infradianos puede ser circanuales, reproducción, hay animales que tienen reproducción estacional. Hay circalunares, como puede ser la menstruación en la mujer, dura aproximadamente 28 días. Y circamareales, que son de 6 horas, en el caso de los cangrejos, etc. Quiere decir, hay ritmos que no son geofísico dependientes, el cardíaco, el respiratorio, las ondas cerebrales, el batir las alas de un insecto, todo eso son ritmos. Bueno, y los ritmos se caracterizan por tener una acrofase, un pico máximo, una amplitud, un periodo, un nadir, que es la parte más baja, y un adelanto o retraso de fase en un momento determinado. Si yo me tomo ahora mismo un avión y me voy a México, hay un desfase de 8 horas de duración. Y entonces yo me he tomado el avión, he volado 12 horas, he llegado al Distrito Federal y resulta que son 8 horas menos de la que me corresponderían. ¿Cuál es la máxima disfunción que yo puedo tener de mis ritmos? Nunca más de 12 horas. ¿Por qué? Porque si son 13 horas, en realidad por el otro lado son 11. Quiero decir que el máximo que yo puedo tener de desfase horario son 12 horas. Y todo eso depende de muchas variables biológicas y esas variables biológicas influyen en nuestro bienestar. Aquí vean, por ejemplo, cómo varía la temperatura corporal de una rata con unos máximos durante la oscuridad. ¿Por qué? Porque la rata es un animal nocturno y por lo tanto tiene actividad nocturna y por lo tanto tiene una temperatura más alta durante la noche que durante el día. ¿Y quién determina esos ritmos circadianos? Pues se han descrito la existencia de una serie de genes que se llaman genes del reloj. Y esos genes son muchos, son el clock, el BMAL1 y los distintos PER 1, 2 y 3 y el CRY. Todos estos, de alguna manera, están ajustados al funcionamiento de los ritmos circadianos. Y yo los puedo determinar y puedo medirlos, porque toda esta serie de genes
como muchas otras cosas, utilizando técnicas de biología molecular, nosotros las medimos con toda tranquilidad. Y esto vemos cómo se modifican en función de que nosotros sometamos a esas personas a una serie de sobrecargas o contaminaciones, o como ustedes quieran. De las dos que yo le voy a hablar hoy, ya les he dicho, es de la falta de sueño y de la contaminación lumínica. Pero fíjense qué cantidad de elementos son necesarios para que los ritmos metabólicos funcionen normalmente, desde la actividad neuronal, la secreción hormonal, la expresión génica o la conducta. Entonces tenemos un marcapasos central, que es el núcleo supraquiasmático, está aquí, donde inciden precisamente los genes del reloj y que da lugar, de alguna forma, a que se regulen los ritmos de cortisol, de funcionamiento del corazón, de excreción urinaria, de funcionamiento hepático, etcétera, etcétera, etcétera. Que, de alguna manera, dan lugar a los ritmos sueño-vigilia, al ritmo de actividad motora, a los ritmos endocrinos, a la temperatura corporal, a los ritmos afectivos y cognitivos y a la actividad alimentaria. Cuando se produce una desincronía de ese reloj central del núcleo supraquiasmático con el funcionamiento del cuerpo, el descontrol o desincronización con el entorno, eso da lugar a alteraciones tanto depresivas como de apetito alterado, como enfermedades cardiovasculares, como la disincronía de los genes del reloj da lugar a inflamación, en los hepatocitos resistencia a la insulina, esteatosis hepática, resistencia a la insulina, insuficiencia a insulina, anomalías endocrinas y a nivel de los músculos, de nuevo, resistencia a la insulina. O sea, que no es baladí lo que estamos tratando, sino que es toda una serie de elementos muy, muy importantes. Fíjense, para una persona que tenga una expectativa de vida de 76 años, teniendo en cuenta que duerme 8 horas diarias, va a estar 50 años despierto, y eso va a hacer que su sistema simpático funcione y active la inmunidad innata y la humoral, y que determine también situaciones de coagulabilidad, de vasoconstricción, de regulación de ingesta, pero tiene 20 años de sueño lento y eso da lugar a alteraciones de la inmunidad adquirida, presión arterial disminuida, secreción de hormonas como la GH, la leptina o la insulina y, de alguna manera, disminución de apetito. Y finalmente el sueño REM será en total 6 años, que da lugar a una parálisis somática y autonómica y que es básicamente la fase de sueño donde nosotros tenemos una serie de procesos de limpieza del cerebro. Bueno, pues cuando tenemos privación de sueño, si dormimos solamente 6 horas diarias, ya estamos en vigilia 55 años y eso determina una activación del sistema simpático que determina inflamación subclínica, trombosis, hipertensión arterial y obesidad tipo 2. Bueno, cuando estamos en el sueño lento, eso supone que son solo 15 años, ha disminuido la cantidad de sueño lento, con lo cual la tensión arterial baja, se hace más pequeña o puede subir la tensión, la secreción de hormonas disminuye, la anorexia disminuye también y la inmunidad adquirida disminuye. Y el sueño REM prácticamente no tiene una serie de funciones. Bueno, les decía, hay una hormona que se produce en la glándula pineal, que es la melatonina, que se produce en su 90% durante la oscuridad, que es un importantísimo antioxidante, que es liposoluble e hidrosoluble. Miren, esta es la glándula pineal en el centro del cerebro y ahí se va a producir en respuesta a que le llega a través de la retina, la vía retino-hipotalámica, que hace escala en el núcleo supraquiasmático, que en el núcleo paraventricular, que luego baja
por la médula hasta establece sinapsis en la médula y luego llega al ganglio cervical superior, donde el ganglio cervical superior supone la inervación de la glándula pineal. Bueno, pues eso hace que la melatonina se produzca básicamente, la secreción de melatonina y la síntesis de la misma durante la fase de oscuridad. Pero fíjense que esto es la cantidad de melatonina que producen jóvenes de 35 años, de 45, 55, 65 y 75 años. Quiero decir que según nos vamos haciendo mayores, vamos disminuyendo la producción de melatonina. Pero fíjense también, si resulta que hay luz contaminante, de alguna manera esto va a incidir en el núcleo supraquiasmático y va a incidir en la producción de la melatonina. Y si acabo de decir, y les voy a demostrar a continuación, que la melatonina es un potentísimo antioxidante, antiinflamatorio y antimuerte celular programada, o sea, antiapoptótico, pues si resulta que yo tengo algo que me está defendiendo de toda una serie de elementos que contribuyen a estrés oxidativo, inflamación y apoptosis, y yo tengo contaminación de luz y disminuye la producción de melatonina, eso lo que está haciendo es disminuir mi capacidad de defensa contra toda esa serie de elementos que en última instancia van a generar la aparición de enfermedades. Fíjense, la melatonina, se han hecho varios metaanálisis y no hay ningún problema para ver que la melatonina reduce la latencia de sueño, aumenta su tiempo total, pero sobre todo mejora la calidad del sueño. El efecto no se disipa de ninguna manera con el uso continuado. Tenemos una producción de melatonina que hacía que cuando yo tenía 30 años dormía todavía mejor de lo que duermo ahora. Ahora porque tomo melatonina en dosis importantes, claro está. Pero esto no se considera a la melatonina como un hipnótico de ninguna manera. De forma que cuando uno toma melatonina, al día siguiente, cuando se levanta, no tiene ningún efecto que en inglés se llama de hangover, que es esa especie de que uno está más o menos atontado, como pasa cuando se utilizan las benzodiazepinas. Bueno, pero de hecho, la melatonina se considera hoy en día que en personas de más de 55 años es la primera elección cuando hay alteraciones del sueño. Y de hecho, las acciones de la melatonina están, muchas de ellas mediadas por receptor, sea MT1 o MT2, que están en la membrana celular, pero también hay MT3, que es intranuclear, o acciones no mediadas por receptor. ¿Qué funciones tiene la melatonina en humanos? Bueno, pues, insisto, facilita la aparición del sueño. Pero, ¿y eso cómo se explica? Pues mire usted, porque le dice al cuerpo, oye, es de noche, duérmete. Y para aquellos que estén pensando, vaya tontería está diciendo este señor, yo ya sé que es de noche, ya lo veo yo que es de noche. Y ese que lo ve que es de noche, dentro de mi organismo, ¿quién es? La retina, la corteza visual y ¿quién más? Nadie más. ¿Cómo sabe el hígado que es de noche? ¿Cómo sabe el corazón que es de noche? ¿Cómo saben las tripas que es de noche? Porque se lo dice la melatonina. Y al decírselo la melatonina, que se produce por la noche, y que le está diciendo al cuerpo que es de noche, duérmete, entre otras cosas, se baja la temperatura corporal, se baja la frecuencia cardíaca, bajan toda una serie de cosas, y eso posibilita que yo cuando me acuesto por la noche vaya a dormir hasta 6 o 7 u 8 horas seguidas, en el mejor de los casos. Si yo me acuesto después de comer y me duermo una siestecita, no voy a dormir más de 1 hora o media, o a lo sumo 1 hora y media, pero desde luego no más, porque de alguna forma mi cuerpo no se ha preparado para dormir durante un largo tiempo, como ocurre con lo que hace la melatonina por la noche con el organismo. Pero también juega un papel en los ritmos circadianos, y de hecho es un cronobiótico la melatonina.
pero activa la respuesta inmunitaria y facilita la citoprotección y protege frente al cáncer, porque es un efecto antiproliferativo y, como tiene un estímulo del sistema inmunitario, por un lado el sistema inmunitario se ocupa de cargarse aquellas células que pueden haberse de alguna manera alterado en su función, pero es que por otro lado, de alguna manera la propia melatonina es antioxidante y va a disminuir el grado de ataque que puede hacer el estrés oxidativo al sistema del DNA que pueda generar mutaciones. Bueno, entonces la melatonina realmente hace un montón de cosas. Por un lado, incide en los ritmos circadianos, por otro lado, activa los sistemas inmunitarios, pero esta parte es importantísima, es un verdadero basurero que se lleva los famosos radicales libres, sean de oxígeno o de nitrógeno. Y esa determina una disminución de radicales libres y de otros oxidantes, pero además estimula los antioxidantes endógenos, con lo cual está, por un lado, disminuyendo la oxidación y, por el otro, aumentando la antioxidación. Y eso, de alguna manera, va a evitar en las células normales la aparición de inflamación y de apoptosis. Y para aquel que esté pensando, pues menuda la hemos hecho, una sustancia que no permite que aquellas células que se han malignizado entren en apoptosis, no. Estoy hablando de células normales. Si yo le echo melatonina a un cultivo de células normales, disminuye la inflamación y la apoptosis. Si se lo echo a un cultivo de células tumorales, como puede ser la MCF7, que es tumores de mama, lo que hace es lo contrario, estimula la apoptosis, o sea que mata a las células que tienen algún tipo de alteración. Y fíjense, si yo lesiono el núcleo supraquiasmático en monos, tenemos normalmente una alternancia sueño-vigilia, sueño-vigilia, pero si lo rompo el núcleo supraquiasmático, fíjense cómo queda de desestructurado esos ritmos, desaparecen como tal los ritmos. Y fíjense, aquí esto se trata de una persona ciega total que en vez de tener un ritmo circadiano de 24 horas, lo tiene de 25, con lo cual cada noche se va una hora más tarde a la cama. Y fíjense, aquí ocurre, con lo cual algunos días de la semana esa persona ciega está trasteando por la casa por la noche, mientras que está el resto de la familia dormida. Si le doy melatonina a una hora determinada, le ajusto los ritmos otra vez perfectamente, sin ningún problema. Y fíjense, todo el mundo sabe que no es capaz de resolver las mismas cosas a las 12 de la mañana que a las 4 de la tarde que a las 4 de la madrugada. Fíjense también, la mayoría de las grandes catástrofes inducidas por el hombre, incluyendo Chernobyl, han ocurrido alrededor de las 3 o 4 de la madrugada, cuando las personas que de alguna manera tienen que tomar una decisión para evitar una catástrofe no saben, no son capaces de reaccionar. Fíjense cómo la performance psicomotora disminuye por la noche. Tenemos distintas cosas que podemos hacer, cancelación de símbolos, también es mucho más bajo por la noche, tiempo de reacción mucho más alto por la noche, sumación de dígitos, lo mismo. Quiero decir, eso todo el mundo está de acuerdo. Bueno, pues si yo ahora doy en un momento determinado melatonina a una persona a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde, fíjense qué pasa con la temperatura, cómo baja. Y eso facilita que esa persona pudiera tener un sueño profundo a esa hora. Y cuando yo hice en los años 90 finales una serie de estudios de cronobiología en donde a los pilotos de Iberia los llevaba llenos de cables y hacíamos el vuelo Madrid-México, non-stop, y luego hacíamos el vuelo Madrid-Moscú-Tokio. Bueno, pues en los vuelos hacia el oeste, efectivamente teníamos un día largo,
pero normalmente se mantiene bastante bien los ritmos sueño-vigilia. Pero en los vuelos hacia el este, fíjense, pasa de una situación aquí en Madrid, fíjense cómo se alteran los ritmos de los sueños, porque la adaptación hacia el este es muchísimo más lenta que la adaptación al oeste. ¿Y por qué? Si yo voy al oeste, tengo un día más largo. Ya he dicho yo que el ritmo circadiano tiene tendencia a tener 26 horas, con lo cual vamos a favor de lo que es el ritmo endógeno en sí mismo. Si me voy hacia el este, tengo un día muchísimo más corto, con lo cual mi capacidad de adaptación a esa situación es mucho peor. Se dice que por cada hora de desfase hacia el oeste se necesita un día para adaptarse totalmente. Y para eso mismo, de desfase al este, día y medio. O sea, necesito un 50% más de tiempo para adaptarme al este que al oeste. Pero fíjense, eso supone que realmente para los pilotos, todos los vuelos que suponen al este suponen un problema importante adicional. Y esa desorganización temporal que aparece horas después de un vuelo transoceánico y que se llama jet lag, va acompañado de fatiga, cefaleas, insomnio, irritabilidad, pérdida de apetito, desorientación. Y por un lado es deprivación del sueño, pero sobre todo es cambio de fase de los ritmos. Pero además ocurre una cosa muy importante. ¿Qué pasa a las 36 horas que yo estoy en México? Pues que mi ritmo, actividad, de reposo ya está más o menos ajustado, que el ritmo de temperatura más o menos, pero la producción de cortisol de mi organismo está totalmente a medias entre lo que es España y lo que es México, con lo cual mi propio organismo está desajustado en su propio funcionamiento, porque hay cosas que ya se han adaptado al nuevo lugar, pero otras que siguen en proceso, con lo cual el organismo entero está desadaptado. Bueno, hay muchas alteraciones gastrointestinales, del sueño, temperatura corporal, etc. Pero bueno, fíjense, les voy a enseñar ahora de qué manera la melatonina es capaz de reducir una serie de efectos muy importantes que están ocurriendo en nuestro organismo en función de muchas cosas. Por ejemplo, simplemente el proceso de envejecimiento es un proceso de oxidación. Nos oxidamos porque respiramos oxígeno, porque una parte de ese oxígeno que respiramos no se va a formar ATP y energía, sino que se va a formar radicales libres. Entonces, esa parte de ese oxígeno que forma radicales libres no solamente va a estropear la piel, como se imaginan las señoras cuando compran una crema que lleva Q10 y lleva no sé qué para evitar los fenómenos de deterioro. No, no, es que todo el organismo se deteriora. A menos que lo proteja, ¿quién? Pues entre otras cosas, la melatonina. Fíjense, esto es un modelito de ratón con envejecimiento acelerado que se llama SAMP8, tiene 10 meses igual que el control, pero fíjense lo pobrecito como ya está machacado y no solo desde fuera y la piel y el pelo que está horrible, sino que por dentro también está machacado. Vamos a ver, por ejemplo, esto es TNF-alfa, que es un marcador de inflamación. Fíjense, este es el ratón SAMP8, este es el control. Pues el SAMP8, este es un ratón de 2 meses y este tiene 10 meses. Fíjense en el corazón cómo hay más del doble de TNF-alfa, lo que significa que ese corazón está inflamado marcadamente. Y tiene más del doble de interleuquina 1 que el animal joven. Bueno, pues en cualquiera de los dos casos yo le doy melatonina durante un mes y reduzco la situación de TNF-alfa o de interleuquina 1 al mismo nivel que tenía el animal jovencito. Y si hablo de hemoxigenasa, también está incrementado. Y aquí la melatonina no es tan activa, pero es capaz de disminuir también la hemoxigenasa. Y la hemoxigenasa 2. Pero hay otras cosas, como puede ser INOS. INOS es la óxido nítrico sin tasa inducible, que tiene que ver con inflamación. Óxido nítrico es un mediador de un montón de acciones que algunas son fisiológicas, pero otras son de tipo inflamatorio. Y cuando INOS, que es la sintasa que da lugar a las inflamatorias,
está incrementado en el animal viejo, fíjense qué manera de disminuirlo por la administración de melatonina. Pero, sin embargo, la ENOS, que es la sintasa que sintetiza la misma situación, el óxido nítrico, pero a nivel endotelial, que tiene que ver con la capacidad vasodilatadora de las arterias, esa está disminuida en el animal viejo y esa se recupera con la administración de melatonina. NF-κB, tanto 1 como 2, son factores proinflamatorios, que vean cómo se incrementa en el corazón del animal viejo y cómo lo baja la melatonina. NF-κB2, lo mismo. O sea, que como ven ustedes, la melatonina es capaz de restablecer aquella situación de equilibrio que está tan presente en un animal joven y que se va deteriorando con el envejecimiento. Y fíjense, ya he mencionado antes la existencia de lo que se llama apoptosis, que es muerte celular programada. Bueno, eso que es fisiológico y que normalmente tiene que tener un cierto nivel. VAX, aquí está. Bueno, pues el VAX en el animal viejo se multiplica por 3 y pico. Bueno, pues con la melatonina también lo disminuyo, con lo cual ese corazón no se ve libre de tantos cardiomiocitos por unidad de tiempo. Y, sin embargo, BCL2, que es una antiapoptótica y que disminuye con la edad, a eso lo recupero cuando le doy melatonina. O sea, que están viendo que la melatonina, que la producimos nosotros sobre todo cuando éramos más jóvenes, es capaz de disminuir la influencia que tiene el estrés oxidativo sobre, en este caso es el corazón, pero veremos que también en otros tejidos, como he tenido ocasión de mirarlo. En el hígado, por ejemplo, fíjense. El hígado, si sacamos los hepatocitos de un animal de 2 meses, en este caso son ratas de 12, de 18 o de 24 meses, el contenido de lipoperóxidos, o sea, el grado de oxidación de esos hepatocitos, es tanto mayor cuanto más viejo es el animal. Y además, la producción de óxido nítrico se incrementa por el incremento de INOS, como hemos visto antes, la liberación de monóxido de carbono también se incrementa, y el contenido celular de GMP cíclico, que es el mediador de la acción de estos dos, también lo hace. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Pues que cuanto más viejo es el animal, menos ATP son capaces de producir sus hepatocitos. ¿Y eso a qué conduce? Pues alguno de ustedes pretenda durante 3 horas seguir detrás de un niño de 5 años todas las cosas que ese niño vaya haciendo. A ver cuántos tiempo, a partir de la media hora, son capaces ustedes de seguirle. ¿Por qué? Porque la cantidad de ATP que produce y, por lo tanto, la cantidad de energía que tiene ese niño es muy superior a la que podamos tener cualquiera de nosotros. Bueno, pues eso también lo puede modificar la administración de melatonina, porque vean, el monóxido de carbono disminuye con el animal viejo, vean que mucho frente al joven, cómo disminuye con la melatonina, los lipoperóxidos disminuyen también con melatonina y la fosfatidilcolina que se produce para generar nuevas células, esa se incrementa porque disminuye muchísimo. Bueno, pues nosotros hicimos también una prueba. Cuando utilizamos un hígado de una persona mayor para un trasplante hepático, eso es lo que se llama un órgano subóptimo y no responde generalmente igual de bien que un hígado de una persona joven. Entonces, queríamos ver de qué forma éramos capaces de proteger al hígado de una persona mayor para que funcionara mejor en caso de un trasplante. Hicimos un modelo en la rata, que es la rata Zucker, que es una rata que es obesa y que por lo tanto tiene un hígado graso, y lo que hicimos fue un bloqueo del aporte de sangre al hígado y dejamos el 80% del hígado isquémico. Fíjense, este es el hígado de una rata normal y esto es lo que pasa cuando le ligamos el pedículo vascular. Entonces el hígado se queda sin aporte sanguíneo, se pone negro, como ven ustedes, y lo tenemos 35 minutos y luego volvemos a abrir y dejar que se reperfunda. Bueno, pues ese hígado presenta una serie de alteraciones como son macroesteatosis, fíjense, esto es el hígado sin someterse a isquemia y esto es el hígado sometido a isquemia, 36 horas más tarde, y fíjense qué pasa cuando le doy melatonina,
que lo bloqueo. Y microesteatosis, exactamente igual, se incrementa mucho y lo disminuyo cuando le doy melatonina. Y la bioquímica sanguínea, por ejemplo, las transaminasas, que se incrementan muchísimo, tanto sea la AST como la ALT, tras la isquemia reperfusión, si le doy melatonina, la disminuyo mucho. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? La melatonina es capaz de disminuir toda una serie de procesos que por un lado pueden conducir simplemente a un proceso de envejecimiento, pero que por otro lado pueden dar lugar a enfermedades degenerativas o incluso tumorales. El hueso, pues ven cómo tenemos una densidad mineral ósea máxima al cabo de 12 meses y luego disminuye, y cómo el tratamiento con melatonina a ese animal viejo se incrementa la cantidad de densidad mineral ósea, y cómo el tratamiento con melatonina induce un aumento de la cantidad de calcio y de osteocalcina, que de alguna forma está indicándonos que ese hueso está siendo capaz de formar hueso nuevo, y cómo se forma un aumento de cantidad mineral ósea y de densidad mineral ósea. Y en la piel, fíjense, esto es una piel de un animal macho joven, eso es la epidermis, eso es la dermis, esto es la hipodermis y esto es un músculo. Bueno, pues esto es una rata vieja de 24 meses. ¿Qué ha ocurrido? Se ha adelgazado la epidermis, se ha desestructurado la dermis, la hipodermis se ha llenado de grasa y el músculo se ha atrofiado. ¿Y qué pasa cuando le doy melatonina? Pues que mejora muchísimo. ¿Y esa administración de melatonina es local? No, no, es sistémica, es por vía oral. La he dado durante 2 meses, quiere decir, es un tratamiento crónico, pero lo que estoy demostrándoles es que en distintos tejidos la melatonina ejerce un efecto protector muy importante. Y en las hembras pasa exactamente igual. La piel es un poco distinta, tiene un poquito más de grasa, y fíjense, la vieja intacta, íntegra, mantiene una piel bastante buena, pero en el momento en que le quito los ovarios, se desestructura. Eso sería un modelo para una menopausia en la mujer. Y entonces la piel se ha hecho polvo, está desestructurada en su totalidad. Entonces yo quiero saber de qué manera soy capaz de mejorar esa piel de esa rata vieja y castrada. Y por supuesto, si le doy melatonina, esa rata vieja y castrada mejora muchísimo su piel, pero no es igual que la del animal joven. Para el animal joven necesito darle estrógenos. Y el sistema inmunitario disminuye con la edad. Fíjense, actividad de natural killer de leucocitos de ganglio, máxima a los 6 meses, luego disminuye. Capacidad quimiotáctica, máxima a los 2 meses, luego disminuye. Respuesta linfoproliferativa, máxima a los 2 meses, luego disminuye. Bueno, pues cuando trato al animal viejo con melatonina, soy capaz de incrementar muchísimo la capacidad quimiotáctica, pero también la respuesta linfoproliferativa y también la actividad NK. O sea, que cualquiera de estas soy capaz de modularlo con la administración de melatonina. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que supone la existencia de una fuente contaminante de luz permanente en la mesilla de noche de nuestros dormitorios, inhibiendo la producción de una sustancia que está jugando de manera permanente una función protectora frente a todos nuestros tejidos? Y esa función protectora va tanto desde el punto de vista de la oxidación, como de la inflamación, como de la muerte celular o como de la inducción de mutaciones en el DNA. Bueno, pues en el sistema nervioso central pasa igual. Vean, estas son neuronas de la zona que hemos medido, que es del hipocampo, que es la zona del cerebro que está asociada con las áreas de integración, aparte de la integración de sensaciones, de emociones, etc. Y de la memoria, por supuesto. Bueno, pues ahí estamos midiendo que cada punto azul que vean ustedes es una neurona, y estas que están de color marrón son neuronas nuevas, es neurogénesis, que hemos medido
tiñendo con bromo desoxiuridina. Vean cómo en la rata joven hay muchas más neuronas nuevas que en la rata vieja. Y fíjense, si medimos el número de las neuronas de ese hipocampo, se mantiene el número estable hasta los 24 meses y luego disminuye, a los 22, perdón, y luego disminuye. Pero si estudiamos la proliferación celular, las neuronas nuevas, a los 2 meses hay 3.000 y a los 24 meses hay 80. O sea que eso disminuye muchísimo. Bueno, pues si doy melatonina, paso de 80 a 170. Quiero decir que la melatonina es capaz de potenciar la neurogénesis. Y los nucleosomas que me indican que hay una situación de apoptosis y se incrementan con la edad, pues fíjense qué pasa cuando yo les doy melatonina. Disminuyen significativamente. Y puedo medir en ese hipocampo de la rata, vean, lo mismo que medía antes en el corazón. Aquí es interleuquina 6, más del doble que en el animal joven. Bueno, pues con melatonina lo disminuyo casi al nivel del animal joven. Interleuquina 1 beta, también más del doble, también lo disminuyo con melatonina. TNF-alfa, 3 veces, lo disminuyo con melatonina. Y estamos en el cerebro, que es una zona absolutamente importante de nuestro organismo. No digo que el corazón no lo sea, pero es que el cerebro todavía es más importante para muchas cosas. La interleuquina 1, si en vez de medirla, lo que mido es el gen que la produce, todavía veo más diferencias con la administración de melatonina. Y el TNF-alfa, el gen que la produce, más que se duplica y lo disminuyo con melatonina. Una cosa muy importante es que con la melatonina que estoy dando estoy volviendo a situaciones del animal joven. No me interesa nada bajar mucho estos niveles a este nivel aquí abajo, porque esas funciones de estrés oxidativo, de inflamación y de muerte celular son importantes para el organismo, pero no tengo que tenerlos elevados como lo tiene cualquier persona que ya no cumplimos los 60. Así que, en el caso de la interleuquina 10, que es una sustancia antiinflamatoria, esa resulta que está disminuida con la edad, y esa, la melatonina, la recupera. O sea, que no es que baje todo, baja lo que tiene que bajar y sube lo que tiene que subir. NF-κB, que tenía que ver con la inflamación, también es capaz de disminuirla frente al animal viejo. Y NF-κB2 y la hemoxigenasa y otra serie de cosas. Y con esto voy a terminar. Fíjense, hemos hecho un experimento que es ligar, bloquear a la rata la arteria cerebral media durante 24 horas o 7 días. Y eso da lugar a una zona de necrosis en el cerebro que es un ictus experimental. Bueno, pues medimos luego en el hipocampo derecho, que es donde hemos hecho la lesión, 2 cosas. Uno, si le damos melatonina antes de hacer la lesión o si se la damos después de que ya le hemos hecho la lesión. Y lo que pueden ver es cómo se altera la producción de interleuquina 1 a los 7 días de la lesión en el animal de 14 meses, como cuando le doy melatonina esa lesión es mucho menor. Y también, si no se la doy hasta después de hacerle la lesión, el efecto de la melatonina también existe, pero es menor. Y no solo ocurre en el hipocampo derecho, sino también en el lado contralateral por la existencia del polígono de Willis, que de alguna manera distribuye la sangre por todo el cerebro. Pero también en la corteza derecha, vean cómo se produce una lesión, cómo la melatonina dada previamente lo previene muy bien. En este caso, la administración terapéutica de melatonina es casi tan buena, pero en otros no es tan buena. En TNF-alfa, en animales viejos, vean cómo la melatonina protege a esa lesión de TNF-alfa en el hipocampo y no es tanta la protección cuando se la doy después de la lesión, pero desde luego que baja la situación también. O sea, que la melatonina la puedo utilizar, no les voy a cansar con más medidas, pero en todos los casos ya han visto ustedes que se producen una serie de lesiones que tienen que ver o con el envejecimiento o con la existencia de enfermedades tipo Alzheimer o enfermedades tipo Parkinson, que en todas ellas el efecto es el mismo que en un envejecimiento rápido.
con lo cual la administración de melatonina protege frente a la evolución de dichas enfermedades. Y en ese sentido es donde quiero terminar la presentación mía aquí, no quiero contarles las últimas cosas que tampoco tienen especial importancia y llegar a las conclusiones que la iluminación artificial está cambiando las horas de sueño y los ritmos circadianos. Sobre todo las luces azules inhiben muchísimo la producción de melatonina. La inhibición de la melatonina aumenta el estrés oxidativo, la inflamación y la muerte celular. Esto conduce a la aparición de enfermedades como el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2 o incluso el Alzheimer. Fíjense que son cosas aparentemente distintas, pero el proceso a través del cual se llega a la enfermedad es el mismo: estrés oxidativo, inflamación y apoptosis. La administración de melatonina restablece el sueño fisiológico, pero además es capaz de combatir el estrés oxidativo, la inflamación y la apoptosis, previniendo asimismo o tratando las enfermedades derivadas. Muchas gracias.